referente cívico, sí, referente cívico también. Es el referente político que tenemos de la coalición cívica en la ciudad de Córdoba. Buenos días, Gregorio, ¿cómo estamos? Hola Marce, ¿cómo andas? Un gusto estar con vos. Lo mismo digo. Bueno, Gregorio, se habló mucho en estas últimas semanas sobre un posible acuerdo entre el PRO y Hacemos por Córdoba para ir en alianza a las próximas elecciones del 2023. Claro, uno va a decir, bueno, falta un montón para eso, pero salieron de repente, salieron a dar el visto bueno, Zucaria, salió a dar el visto bueno, no me puedo acordar el nombre del otro legislador que tiene el PRO, en el Capitani salió también. No estaba muy convencida la actual diputada Laura Rodríguez Machado, que dijo de que a Schiaretti había que enfrentarlo y no estar con él. ¿Qué posición tomarían ustedes de la coalición cívica a esta posibilidad? Bueno, lo primero que hay que decir es que nuestro partido está claramente posicionado en la oposición al gobierno de Juan Schiaretti y que esto es producto en realidad de toda una historia de un partido, pero a la vez de la representación popular y del contrato que tenemos, en este caso, con el electorado que votó a Mario Negri para gobernador en 2019, porque fue en una alianza que lo llevó a él como candidato a gobernador que nuestro partido entró en la legislatura. Entonces, primero hay que respetar el contrato electoral. Si nosotros fuimos en una lista opositora al gobernador Schiaretti, es porque consideramos que son más las críticas que los elogios. Si nosotros consideráramos que fueran más las virtudes, las ventajas, los puntos positivos de la gestión de Juan Schiaretti, y bueno, entonces estaríamos en el gobierno y no hubiéramos ido en una lista opositora. Y lo mismo aplica para los legisladores del PRO, que fueron en la misma lista con nosotros. Entonces, lo primero es que uno después se queja de la desconfianza o de la crisis del sistema, pero la principal crisis empieza cuando se rompe el principio de representación. O sea, cuando a vos te eligió gente que pensaba A, para que vos representes ese pensamiento en los distintos ámbitos que te toque estar, y vos lo traicionás. Con lo cual, la coalición cívica desecha y descarta cualquier tipo de acuerdo con Schiaretti, y en este caso lo que vos señalás, yo no puedo opinar por otro partido, pero lo que sí puedo decir es que el PRO viene bien comprometido con la idea de constituir la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba para hacer una oposición al gobierno, con lo cual, digámoslo, en principio los trascendidos y las notas periodísticas al respecto no tendrían mayor fundamento. A ver, estuve hablando con el legislador Dante Rossi, que también me dice de que en la reunión donde vino Horacio Rodríguez Larreta alejó cualquier posibilidad de cualquier tipo de alianza con el partido de Juan Schiaretti. Así que, bueno, lo que se dio unas semanas antes, después se habría dado por el piso cuando visitó nuestra ciudad capital, Horacio Rodríguez Larreta. Y esto, perdón, me parece lógico, porque el PRO quiere decir propuesta republicana. Entonces, sería muy curioso o muy contradictorio que un partido que se llama Propuesta Republicana termine en un gobierno que es claramente antirrepublicano, como es el gobierno de Schiaretti. Gregorio, a eso justo iba. ¿Escuchaste la verborrágica exposición en la apertura de sesiones de Juan Schiaretti? ¿Qué opinás? ¿Qué te dejó? ¿Te dejó algún mensaje concreto o fue marketing publicitario?
Fuera de, por Bueno, supuesto, tratar de alejarse del kirchnerismo y del gobierno nacional. es cierto que el gobernador tiene un nivel intelectual y una formación y una experiencia que está muy por encima del promedio de los gobernadores de Argentina. Eso es un hecho que uno no lo puede negar. También es cierto que su gobierno tiene aspectos de gestión que también están muy por encima del promedio de los gobernadores. Si uno ve, por ejemplo, uno le basta con escuchar al gobernador de Catamarca, a Raúl Jalil, ve una persona absolutamente sin preparación, ni hablar de otras provincias que pueden ser también más chicas. Entonces, sin duda, o ni hablar de lo que puede ser el propio gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, estamos ante un gobernador que no tiene el nivel intelectual que tiene el promedio de la clase política gobernante, está por encima, y que por otro lado yo comparto su denuncia del unitarismo o del centralismo que hay en nuestro país. Eso también es un aspecto verdadero que uno no lo puede negar, que porque lo diga Schiaretti no vamos a oponernos, porque también tampoco es cuestión de que el posicionamiento político sea irracional y no tengamos la cabeza para darnos cuenta que es cierto que la distribución de recursos es totalmente desigual entre la región de AMBA y el Córdoba o el interior. Esto tiene que ver con muchas cosas, no solo con la forma de hacer política de los Kirchner, también tiene que ver con la reforma constitucional que el peronismo y Menem encabezaron en el 94, que eliminó el colegio electoral. Esta eliminación fue mala. ¿Y por qué? Porque le da mucho peso a la gente que está concentrada en el conurbano bonaerense. Entonces se generó esta tentación de darle todos los subsidios para todos los servicios, transporte, agua, luz, gas, a la gente que vive ahí, en detrimento de todo el resto. Entonces, esa parte la compartimos. Ahora, lo que sí también vemos es que es un gobierno que no tiene propuestas, ni ideas, ni planes para encarar los principales problemas que tiene Córdoba, que es uno, la corrupción, dos, la impunidad, tres, el narcotráfico, cuatro, la inseguridad, y en quinto lugar, la pobreza que está por encima de la media nacional, y para eso hace falta reformas educativas, de salud, principalmente, que no vemos que al gobierno se le caigan ideas desde este punto de vista para abordar reformas a todos estos aspectos. Y bueno, es cierto, enfrente tenés una oposición todavía en formación que tampoco tiene ideas claras, pero sí es cierto que gobernando con otros principios, y bueno, uno cree que lógicamente la corrupción se tendría que reducir enormemente, y que también la impunidad se tendría que reducir enormemente, tendrían que aumentar los controles de los distintos organismos, y que bueno, esto es todo lo que falla, que hace que en definitiva la provincia no tenga la competitividad que debería tener. Nosotros deberíamos estar claramente, Córdoba como provincia, como estado, entre las regiones más pujantes de toda América Latina. O sea, nosotros tenemos que aspirar a eso, no a estar superando en pobreza a un país ya empobrecido. Esta es la verdad. Y bueno, creemos que con alternancia en el poder y con instituciones sólidas, y combatiendo todos estos males, vamos a poder sacar a Córdoba del estancamiento en el que está. Y la falta de generación de ideas, de iniciativas, tiene que ver también con un anquilosamiento y con una perpetuidad en el poder. Le pasa a todos, le pasaría a todos, por más brillante que pueda ser Schiaretti, personalmente no deja de pasarle lo que le pasaría a cualquiera que se eterniza en el poder. Gregorio, a ver, escuchándote a vos, escuchando a Marcelo Posar, escuchándolo a Dante Rossi, escuchando a toda la gente o a los referentes de Juntos por el Cambio, por supuesto te estoy incluyendo, vos escuchás, a ver, un discurso dentro de todo aceptable, que nada tiene que ver con el discurso que tiene Juntos por el Cambio a nivel nacional. ¿Por qué crees que está eso? O sea, vos me hablás de las posibilidades de mejorar un montón de cosas, de ocuparse de mejorarlas,
inclusive hubo declaraciones de la doctora Carrió que dice de que hay que acompañar el acuerdo con el FMI porque es un bien para la Argentina. Acá olvidémonos de la oposición, de lo que está en contra, sino de que, primero que nada, está la República. Perfecto. Pero escuchás a Bullrich y dice otra cosa. Y escuchás a Larreta y está ahí en ni. Y escuchás a Mauricio, ni hablar. Entonces, a mí me parece que la posición de Juntos por el Cambio en Córdoba es distinta a la de Buenos Aires. ¿Me equivoco? Bueno, no sé exactamente a qué te referís con distinta, digamos, de la de Buenos Aires, con respecto a Schiaretti. No con respecto a Schiaretti. O sea, ustedes tienen una visión de lo que hace falta en Córdoba. En Córdoba. Estoy hablando de la provincia de Córdoba. Olvidémonos Bueno, de Schiaretti por un rato. Pero es distinta la posición a nivel nacional también. a ver, hay algo que es claro, y es que el liderazgo de Lilita Carrió hace falta, y que no ha surgido otro líder que esté a su altura en términos de un estadista. ¿Y qué es un estadista? Es una persona que pone, cuando hay situaciones de crisis, como es la que estamos atravesando, antepone el interés del Estado, de la patria, de la república, de la nación, al interés de su partido o al interés de posicionamiento personal. Entonces hay determinados políticos que siempre, estos tres intereses siempre están en juego, o sea, el posicionamiento individual, personal y las ambiciones personales, las ambiciones del grupo, de la facción, que puede ser el partido, y las ambiciones o las necesidades de la patria. Entonces, estas tres siempre están en juego, siempre están en conflicto. Y hay determinados actores políticos que están mucho más obsesionados en su posicionamiento personal para ser candidatos a presidente, y hay otros liderazgos que tienen una mayor grandeza para poder velar por el interés de la nación. Yo creo que en el caso de Lilita, claramente, cuando ella dice, bueno, hay una cuestión que es un principio básico, que es que hay que honrar las deudas, y que en realidad no pagar es una forma de robo. Entonces, que además todo el país se vería perjudicado por una ruptura del acuerdo del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, porque ya directamente nos caeríamos, nos terminaríamos de caer del mundo. Entonces, privilegiar ser un exponente más fiel del anti-kirchnerismo a ultranza o ciego, ¿para qué? Para posicionarse para ser candidato a presidente, o para que su partido tenga una preeminencia, es de alguna manera anteponer una mezquindad, un egoísmo personal por sobre lo que el país necesita. Y en eso yo creo que un liderazgo como el de Lilita, por suerte ya va a volver en marzo, y nos dijo en un Zoom que tuvimos con ella el sábado que va a recorrer todo el país para fortalecer a la coalición cívica, porque de alguna manera lo que vemos es que hacen falta más liderazgos como el de ella. Creo que Mauricio Macri lo va a entender, pero a veces también es difícil que haya una coalición como Juntos por el Cambio sin una conducción clara. Y hoy no hay conducción. No hay una conducción clara. No se sabe si va Larreta y sus chisporroteos con Patricia Bullrich, Vidal que si querés se mete en el juego. No está tan claro, no está tan claro todo. Es realmente como decís, inclusive lo dijo en ese Zoom, a que hay que apoyar este tema del acuerdo con el fondo. Bueno, por eso nosotros creemos que hay que privilegiar en este caso el interés nacional, y que nosotros estamos dispuestos a pagar el costo de que determinada parte de nuestro electorado crea que esto es una traición al contrato electoral, porque significaría quedar del lado del presidente, cuando en realidad no es el problema si quedamos del lado del presidente o quedamos enfrentados a Máximo y a Cristina, sino que es lo mejor para el país. Y creo que de alguna manera esta fue su posición con el debate del presupuesto.
con el debate del presupuesto nosotros teníamos la posición no de ir por el rechazo, liso y llano, sino de ir por una vuelta a comisión del proyecto. ¿Para qué? Para que se pueda revisar, para que el gobierno tenga la posibilidad de corregir los que eran errores groseros o lo que nosotros no íbamos a aprobar de ninguna manera, pero que el país no se quede sin presupuesto. Y bueno, hubo una determinada posición de algún sector más radicalizado del PRO, que para no ceder ante la extorsión que en algún momento puede plantear los libertarios o Milei, o para no quedar menos duro que ellos, fueron por un rechazo visceral. Y la verdad es que desde Aristóteles, que decía que la ley es la razón desprovista de pasión, en un momento cuando uno legisla para todo un país, no puede anteponer la pasión a la razón. Gregorio, ¿cuál es el futuro que tiene la coalición cívica en Córdoba? Bueno, sigue por supuesto en la alianza, pero ¿van a ir con más candidatos? ¿Van a pelear para poder posicionar más legisladores, por ejemplo, para el 2023? Sí, nosotros tenemos un desafío muy grande que es el de crecer. Para crecer también vamos a recorrer la provincia y la capital en todo el año, desde marzo, y nosotros aspiramos a tener más representación y sumar más gente a nuestras filas, porque la verdad es que los valores y los principios por los que luchamos son los que el país necesita, pero para poder concretarlos o que avancen más rápidamente necesitamos sumar poder, y para sumar poder necesitamos sumar adhesiones, necesitamos sumar representación, necesitamos sumar gente a nuestras filas, porque, bueno, es un partido, como les digo, que sin dinero. ¿Por qué? Porque nunca quisimos aceptar dinero que después nos pueda condicionar en nuestras posiciones políticas, y sobre todo en nuestra lucha contra la corrupción y en decir la verdad, muchas veces contra una Argentina corporativa que tiene comprados a los intereses políticos para que trabajen para ellos, en detrimento del pueblo. Bueno, elegimos un camino más largo, pero yo creo que hay muchísima gente de clase media, independiente, profesional, que quiere incidir en la política, y nuestro partido tiene que ser eso, tiene que ser el puente entre una ciudadanía disconforme con la situación del país, pero que no se quiere quedar con la ira, con la furia, con el resentimiento, sino que quiere encauzar toda esa energía en algo positivo para construir un régimen distinto, porque esto no se trata solo de cambiar un gobierno, es algo mucho más importante que un gobierno, es un régimen. Y un régimen son las reglas morales básicas y los principios de juego básicos que nos tienen que gobernar. Entonces, para ir a ese cambio de régimen hace falta que gente que tiene un profundo amor por el país, y justamente ese amor tan grande por esta tierra tan linda, lo lleva a estar tan desilusionado y tener asco moral. Bueno, los excluidos morales, de alguna manera ricos o pobres de clase media, nos tenemos que reunir y organizar para disputar el poder, la batalla de ideas, la batalla cultural, y eso se hace fortaleciendo la coalición cívica en toda la provincia. Gregorio, a ver, se viene un 2022 que va a ser mucho más político que el mismo 2023, porque acá se empieza a tirar toda la carne en el asador para ver qué es lo que va a pasar el año que viene, para los acuerdos y demás. Hoy, Córdoba, Juntos por el Cambio, la posibilidad de Loredo, juez, que algunos referentes radicales me dijeron de que, bueno, dice, si juez tiene que ser el candidato a gobernador, cosa que yo no creo, honestamente. Yo no creo honestamente de que gran parte del radicalismo se banque de que Luis Juez sea el candidato a gobernador en representación de Juntos por el Cambio. ¿Qué posición tienen ustedes a esto, o tienen intención, si aparece Juez, si aparece de Loredo, si se va a una definición, si hacen una interna? Acá en Córdoba pasos no hay. ¿Cómo se decide y qué posición tendrían ustedes en Córdoba? A nosotros no nos preocupa el candidato. La verdad es que nosotros somos un partido aparte,
que no estamos ni subordinados a juez, ni subordinados a De Loredo, ni subordinados a los ganadores de la última elección. Nosotros tenemos nuestra independencia de criterio como partido. Por supuesto que ellos son amigos y referentes importantes, que son valiosos, que le suman, que le dan volumen político a nuestra coalición, y que evidentemente que el pueblo los eligió ampliamente para legisladores nacionales. Yo creo que tienen que hacer su trabajo como legisladores nacionales en primer término, y porque para eso los votó el pueblo, y que creo que ahí ya tienen suficiente responsabilidad. Ahora bien, el objetivo nuestro es constituir Juntos por el Cambio de una manera institucional, de una manera organizada, racional. ¿Por qué? Porque si se conforma esa mesa, desde esa mesa se van a establecer las reglas de juego que nos van a permitir que el proceso por el cual se elijan a nuestros precandidatos, a gobernador o intendente, tengan legitimidad. Porque una ingenuidad creer que la legitimidad del año pasado se transfiere automáticamente para las candidaturas provinciales o municipales. Eso no es así. Eso no es así. Hay que construir un nuevo proceso para que hasta el último militante, hasta el último concejal del último pueblo de Córdoba pueda tener voz y voto en decir, bueno, será Luis Juez, seguramente es muy probable porque hoy está muy bien posicionado, pero puede ser cualquiera del PRO, de la coalición cívica, del radicalismo. Lo que tiene que tener es legitimidad. Y esa legitimidad no se gana en un acuerdo de cúpulas o en una suma de promedio de encuestas o pretendiendo el criterio de transferir la elección de 2021 a la de 2023. Esto es una ingenuidad total y sería un error muy grande de cometer porque ya lo vimos en el 19. En el 19 cada quien pretendía imponer su criterio, no hubo un criterio, no hubo institucionalización, no hubo reglas y terminó en la fractura, con 2 listas de Juntos por el Cambio, pero al menos 3 listas opositoras del espacio republicano, en el cual yo incluyo al partido Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio. Entonces, el espacio republicano tiene que estar en 3, no puede estar en 3 listas, tiene que estar en una sola. ¿Por qué? Porque el Córdoba no tiene doble vuelta, se gana por un voto. A ver, se gana por un voto, se pierde la provincia por un voto. No tenemos forma de no asegurar un proceso racional de elección de candidatos, y en esto es donde se puede cometer el mismo error que a nivel nacional. O sea, están privilegiando posicionarse antes de trabajar por el conjunto. Y esto no nos va a llevar al triunfo. Entonces, yo creo que la coalición cívica no tiene que moverse de ahí y no se va a mover y acomodar detrás de un candidato por especulación. Porque el pensamiento especulativo normalmente te lleva al error. Bueno, así se perdió la Municipalidad de Córdoba, ¿no? Juntos, Negri, sumado Negri y Mestre en las elecciones, la municipalidad se ganaba en Córdoba. Por poco, pero se ganaba. Y también con la mala estrategia de haber decidido pegar la fecha, unificar la fecha de elección municipal con la provincial. Entonces, ¿eso por qué se decidió? Porque tampoco hubo una mesa en la cual se discutiera los pros y contras de pegar una elección. Hubiéramos conservado al menos la capital. Entonces, lo que quiero decir, las reglas de juego claras, el consenso, el diálogo institucionalizado, nos pueden permitir prevenir que se vuelvan a cometer todos estos errores. Y entonces los candidatos tienen que bajar un cambio, los que fueron electos legisladores nacionales tienen que hacer su trabajo hoy, de frenar al gobierno nacional, de ser ese freno al gobierno nacional, y de tratar al menos de impulsar la agenda, porque si no, la verdad, estafamos a nuestros electores. O sea, si ganamos una elección pidiendo que nos voten para representar un freno al gobierno nacional y no hacemos nuestro trabajo cuando hay que hacerlo, y lo único que estamos pensando es en posicionarnos para la elección siguiente, bueno, en definitiva pasa lo mismo de siempre. O sea que después pueden llegar a gobernador, pero después van a decir que no tienen poder, que para eso tienen que ser presidente. Entonces, también hay una cosa que es importante, que es hacer el trabajo que se tiene en el momento que se tiene, y no estar todo el tiempo pensando en el trabajo siguiente.
Sí, totalmente de acuerdo. Gregorio, bueno, como siempre, un placer charlar con vos. Vamos a seguir estando en contacto. Eh, hay muy buenas propuestas por parte de la legisladora de la coalición cívica en Córdoba. Así que, bueno, ya después por privado vamos a estar hablando para ver si podemos hacer un Zoom los tres y charlar un poco de lo que está pasando a nivel provincial, de todo lo que tiene que ver también con este proyecto que se aprobó, que es el de juego online. Por suerte va a pasar un largo tiempo hasta que se den los detalles y demás, porque está muy verde todo. Pero, bueno, se creó y me quedaba algo más para decirte. No solamente que se pierde, volviendo al tema de las elecciones del 2019, no solamente que se pierde la municipalidad de Córdoba, sino de que se le crea un candidato al peronismo cordobés, que es Martín Sargent. ¿Por qué? Porque jugó con ventaja, la ventaja de la pandemia, la ventaja de que los gremios no pudieron reaccionar a las decisiones que tomó en su momento. Entonces, eso le dio fuerza y la gente empezó a creer, porque vos viste de que es muy difícil que un intendente aguantara a un gremio pesado como es el SUEM o la misma UTA Córdoba. Entonces, Yarlora jugó con esa ventaja, no se podía manifestar la gente, si se manifestaban, imputaban a quienes se manifestaban, entonces eso le jugó a favor. O sea, no solo se perdió la Municipalidad de Córdoba por errores propios, como manifiesta cada vez que hablamos el doctor Marcelo Cosar, sino de que además, a mi criterio, esto es personal, me parece que crearon a un candidato que, por las relaciones que se ven, es muy cercano, cada vez más cercano al gobernador y a su esposa. Tanto es así que ella en algunas reuniones ya habla de que va a ser seguramente quien vaya en reemplazo de Juan Schiaretti para las elecciones. Bueno, Errores no forzados. este es el problema de cuando la oposición es cómplice y no hace su trabajo en el momento real. Porque la verdad es que hoy Córdoba le haya dado la suma del poder público a Juan Schiaretti, es decir, que haya muerto la República en Córdoba. La República en Córdoba no existe. Está escrita en la Constitución, pero no existe en la realidad, está muerta. Entonces, la muerte de la República en Córdoba, no la democracia, la República, o sea, separación de poderes en primer término. Entonces, lo que quiero decir con esto es, la principal causa de esto es la sumisión y la corrupción y la complicidad de la oposición. A ver, lo digamos con todas las letras. Quienes han encabezado la oposición en los últimos años, por corrupción, por complicidad, por ignorancia o por impericia, permitieron este desequilibrio monumental que terminó con entregarle a Juan Schiaretti la llave de la fortuna, la libertad y la vida de los cordobeses. Que gracias a Dios no se trata de un loco o de un desquiciado, como puede ser Zamora en Santiago del Estero, que ya directamente tiene dominada la voluntad, la vida y la libertad de los santiagueños. Los santiagueños no pueden decir que no lo van a votar a Zamora. No pueden decirlo públicamente porque les quita las obras, les quita los contratos, tiene dominada la vida económica. Digamos, eso no pasa en Córdoba. Córdoba tiene otra realidad, gracias a Dios. Es decir, todavía hay un sector privado que no depende del Estado. Pero lo que puede pasar si gana un tipo como Yarlora es ya directamente que Córdoba pase a un régimen más totalitario, parecido a lo de Zamora en Santiago del Estero, porque Martín Yarlora, a diferencia de Juan Schiaretti o de José Manuel de la Sota, tiene un componente totalitario, tiene un componente de intolerancia a la disidencia, de apriete al que no piensa como él. Martín Yarlora en realidad es muy parecido a Néstor Kirchner en su modo de construcción.
en su modo de amasar recursos de donde sea, de fuentes oscuras, muchas veces. Martín Yayora tiene un componente de creación de un multimedia propio, a través de Hernán Domínguez, que al parecer está aferro de él. Tiene un multimedia en Córdoba de más de 100 empleados. Entonces esto es lo que hacía Néstor con el sur. El Néstor no solo dominaba los grandes medios a través de la pauta, o influía a través de la pauta en los grandes medios. No, Néstor compró y se creó y fabricó medios propios, que no eran de periodismo, sino de propaganda de gobierno. Entonces, que no es lo mismo. Entonces, Martín Yayora tiene ese componente, con lo cual, si él llega al poder, yo no tengo ninguna duda de que en Córdoba vamos a ser menos libres, vamos a tener menos libertad, por ejemplo, para decir lo que yo estoy diciendo ahora. O sea, esto no lo vamos a poder decir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no ser tan estúpidos y de no entender que el mal que tenemos enfrente es terrible y que nos puede llevar puesto a todos. Pero, a ver, Gregorio, nadie sabía esto, o por lo menos no se leyó en ningún medio. Bueno, eso habla también del blindaje que tienen estas personas, ¿no? Vos tenés poder, tenés dinero, y la pauta mueve el mundo realmente, pero nosotros no teníamos conocimiento de que Martín Yayora estuviera detrás o fuera dueño de un multimedio. Y bueno, no sé cuántos cordobeses hay acá, ¿no? Que sepan eso. Lo tenemos que difundir. Hay una nota muy buena de Juan Pablo Carranza, que es un periodista de La Voz del Interior, joven, de mi edad, que él lo dice y lo publicó La Voz del Interior. Lo que pasa es que el problema es que el dinero manda, pero ¿cuál es el tema? El tema es de dónde amasa la bola de recursos que amasa Yayora. Lo primero del Estado, porque toda la propaganda que él pone en YouTube, en las redes sociales, en realidad no es plata de él ni del Partido Peronista, en realidad es plata de los cordobeses. O sea, así como en San Francisco usaba plata de los sanfrancisqueños para posicionarse a nivel provincial, lo mismo hace ahora, saca plata de los cordobeses de una municipalidad más grande para promocionarse él. Eso está mal y lo tenemos que decir. Pero después, anda a saber cuáles son las otras fuentes oscuras. Yo no lo puedo probar, pero se habla de fuentes todavía más oscuras del dinero de él para construir su carrera política. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de tener un Néstor Kirchner cordobés, cuando ya tenemos toda esta evidencia de cómo construye el poder. Y bueno, en esto, digamos, lo tenemos que tener muy claro para poner bien el orden de prioridades. Gregorio, ustedes se van a encargar de ir difundiendo esto ante casi la certeza de que va a ser el candidato de Hacemos por Córdoba. Yo no creo que Calvo tenga alguna posibilidad, inclusive. No, Calvo no tiene ninguna posibilidad, pero tenemos que concientizar a la población de cuál es el riesgo y de que nosotros creemos que no podemos ser Santiago del Estero, y yo les digo que sí podemos ser Santiago del Estero. O sea, como les digo, los venezolanos decían que Venezuela no podía ser Cuba, y terminó peor que Cuba. Entonces no podemos ser ingenuos de creernos esta suerte de superioridad racial o moral de los cordobeses, que acá no hay corrupción. No, mentira. Acá hay corrupción, acá hay autoritarismo, acá están los mismos males que están en todo el mundo. Lo que pasa es que acá no lo podemos tapar. Entonces tenemos que difundir la verdad, y yo creo que la coalición cívica tiene ese rol de decir la verdad, le caiga mal a quien le caiga mal, y que bueno, la libertad de expresión muchas veces es decir lo escandaloso, lo que no quiere ser escuchado. Bueno, nosotros no lo vamos a dejar de decir. Gregorio, bueno, valorando la valentía de salir a contar algo de que muy pocos cordobeses saben, muchísimas gracias inclusive por el dato, porque se puede decir que es una primicia. Eso a lo que le llamamos de repente bombazos, que a veces se nos dan y que la gente no conoce, ¿no? Y después entonces cuando empezás a averiguar, seguramente algún otro medio lo tome, y bueno, ¿no? Y así se puede ir difundiendo algo que sería muy preocupante, porque vos
Ya cuando tenés un medio en manos, todo es mucho más complicado y difícil. Eso está clarito. Nosotros lo vivimos en carne propia, nosotros somos un medio que va a cumplir 7 años y no tuvimos pauta oficial ni de la provincia ni del municipio. Es más, tenemos pauta con otros municipios de ciudades vecinas. Pero Bueno, que uno lo vive, ¿eh? Tampoco está mal tener pauta. El problema es que la pauta sea, ¿por qué? Porque el periodismo también es un servicio público. El problema es que la pauta no puede condicionar la libertad de expresión. Ese es el problema. Tiene que haber pauta, sí, tiene que prestar un servicio que el municipio requiere, de dar información útil a la comunidad, sí, eso es necesario, pero no puede ser nunca un condicionante de la libertad de prensa, la pluralidad de voces, la libertad de expresión, porque ahí sí muere la democracia, no ya muere la república, sino también muere la democracia. Gregorio, más claro, echarle agua. Muchísimas gracias por la atención, como siempre, de atendernos. Y bueno, ya en los próximos días seguramente volveremos a estar charlando porque, bueno, arranca marzo, se viene marzo y se viene todo lo que tiene que ver con la política, que ya se empezó a mover en los 2 últimos días de enero, con lo que eso significa como para ver cómo nos toca vivir en la Argentina en estas épocas y en nuestros días especiales. Muchas gracias, Marce, un abrazo muy grande y un saludo a toda tu audiencia de Brinkmann y de la zona. Un abrazo. Dale, gracias, Gregorio. Bueno,